Bien, le damos la bienvenida entonces a la crítica literaria y profesora, investigadora también, Ana Inés Larre Borges. ¿Cómo estás? Hola. Un placer recibirte, Ana. Gracias. Vamos a hacer como un recuento lo más sencillo posible porque es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas. Uno empieza a leer las notas que publicaste en Brecha, una hace 2 semanas, que es la primera en la que se hace la denuncia. Hoy salió otra nota publicada y tiene muchas cuestiones un poco entreveradas. Pero lo primero que te quiero preguntar es qué contenía el testamento de Idea, digamos, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Cada cosa. No, es un solo ítem, el número 7, sí, en que ella habla de su obra. Separa eso de todo el resto de, digamos, de sus propiedades, de su casa, etcétera. Y en ese que le dedica, dice que me deja a mí, y si yo no pudiese, a Alicia Torres, sí, una amiga también de ella y profesora, la administración de los papeles, y especifica obra édita e inédita, manuscritos, documentos, cartas, etcétera, para que los publique. ¿Qué implicaba esa administración? ¿Qué implica? Y bueno, implica administrar la obra édita e inédita, o sea que implica, por un lado, manejar, autorizar ediciones, autorizar musicalizaciones de poemas que tanto se han hecho, muchísimas obras. Yo eso lo ¿cómo se dice? Lo autorizo a través de Agadu, ¿no? Y naturalmente eso va separado, ¿no? de los derechos de autor, que siempre entendí, y eso me parece que es lo que indica el testamento también, que van al heredero, que cuando hizo el testamento, Idea pensó que iba a ser su hermana Poema, porque pensó que ella iba a morir antes, eso no ocurrió así, y bueno, pero después hubo repudios de la herencia, o sea que ahora el heredero es un sobrino nieto. Sí, esa es la parte engorrosa de pero es una parte lateral, sí, pero no importa, no pero eso van ahí. Y por otro lado, claro, estaba también una preocupación de ella, eran por ejemplo, por los diarios inéditos, que no sabía si los iba a quemar o no, si los dejaba o no, y bueno, entonces eso también era un encargo de que se publicasen post-mortem, y alguna correspondencia también que a ella le preocupaba, le interesaba mucho, y bueno, pero obviamente que también hubiese sido un trabajo, por ejemplo, para trabajar como trabajamos los críticos, como se trabaja ahora, con los papeles originales. Entonces claro, se hacen ediciones críticas, se puede hacer una edición que ahora se llama genética, que es ver cómo el escritor fue yendo de un manuscrito a otro, cómo se llega a ese poema final, a veces claro, como tachando. La genética, ¿no? Exacto, claro, ¿qué había puesto? Exactamente, qué la genética, sí, que ahora además se puso muy de moda. Entonces, para eso, para cualquier escritor, pero sobre todo para los poetas, ¿no? Y más en el caso de Idea, porque ahora es lo que falta decir, ¿no? Bueno, me encargó todo eso. Y de eso, bueno, yo recibí finalmente un archivo mermado. Ahí va, a eso quiero ir, porque sí, dame un minuto, ¿no? Para hacer un poco la cronología. Justamente, Idea era muy celosa de su obra, eso queda clarísimo, guardaba todo, era también como muy, no sé si la palabra es adoradora, porque también era muy crítica con su obra, pero bueno, eso de que celaba mucho. Entonces, no había un inventario que ella hiciera, digamos, junto con su testamento, antes de morir, que quedara claro en qué constaba todos sus papeles. No, Sole, porque la verdad es que estas cosas, uno no espera eso. Bueno, no sé. No, pregunto para saber por qué se perdió, sí. Tenía, digo, su preocupación fue a quién le iba a quedar. No tenía todo, digamos, ordenado, diciendo, estos son todos mis papeles. Digo, simplemente sabía quién se lo tenía que pedir, y había unos que iban y venían, sí, porque eran los que más le preocupaban a ella, que eran los diarios íntimos, la correspondencia con Onetti. Bueno, eso si ella se internaba, yo lo sacaba. Sí. Pero después estaba todo el resto, que nadie, supongo que ni ella ni yo, pensó que podía correr riesgo, y yo lo tenía que ir a buscar a la casa, que su empleada de confianza me lo iba a dar. ¿Y qué pasó cuando fuiste a buscar a la casa? Y No, me retiré muchas cajas, sí, y bueno, ese mismo año se inventariaron con una escribana pública de la Comisión del Patrimonio, sí, bueno, con Virginia Friedman, que es la encargada del archivo de la biblioteca, un poco Tomás de Matos nos daba el tiempo y las facilidades para que hiciésemos eso, porque les parecía muy importante, porque
se nombró también este monumento histórico, todo el archivo de Irea Vilariño. A mí siempre me pareció que faltaban cosas y ahora estoy reconstruyendo los tiempos en que faltaron, porque no había, que es una parte importantísima de un archivo, de un escritor, los manuscritos. Claro. Había algunos manuscritos mecanografiados, después aparecieron algunos manuscritos así, hológrafos en el Sadil, en 2010, tampoco eran muchos, digo, faltaban esos papeles. Bien. Pero bueno, no era cuestión de salir a decir a quién, lo decía la gente más cercana. Claro, me parece que faltan... Sí, en septiembre de 2017 te enterás de que hay una serie de documentos de IDEA en la Universidad de Princeton. Sí, ¿cómo es eso? Que se habían... Y bueno, un colega que sabía de mi relación y el estudio con IDEA Vilariño me alerta desde Estados Unidos y bueno, el mismo día pude comprobar, porque ellos tienen el contenido puesto online, que estaban, y dentro de eso, lo que para mí es un tesoro, que son los cuadernos, que además son muy importantes en IDEA Vilariño, porque ella, si recuerdan los que la han leído, que los libros de ella ahora están reunidos en una obra completa, pero siempre fue publicando poemas de amor, nocturnos, y luego Pobre Mundo, que son los poemas de la naturaleza y los políticos. Los dos llevan ese título, aunque son como dos secciones. Y ella fue editando, digo, a partir, primero tuvo otros títulos, ¿verdad? La suplicante, Por aire sucio, etcétera. Pero a partir de los 50, cuando de alguna manera se forma su voz, la voz que conocemos, los poemas más desencantados, más austeros, más fuertes, ella empieza a ir armando sus libros y en sucesivas ediciones, a veces que van aumentando progresivamente, pero también depurándose, porque a veces se elimina alguno. Sí. Así trabajó. En cambio, los cuadernos que están en Princeton son cronológicos. Desde su adolescencia, para ver el valor que tienen, desde los 11 años, que escribía versos, hasta los que empieza luego ya en los 17, hasta 2002, 2003. Sí, invaluable, sin duda invaluable. Vos hiciste, ¿no? Digo, porque no podemos contar paso a paso, pero vos hiciste una investigación, digamos, y llegaste a saber cómo es que terminaron en Princeton esos documentos. ¿Quién los vendió? En Princeton lo que hice fue, fui a Princeton. Sí. Aproveché un congreso, estuve allí y hablé con los responsables. Y ellos me dijeron que lo había vendido la librería Linardi Rizzo. Sí. Y después fuiste a Linardi Rizzo. Bueno, yo no fui enseguida porque me pareció horrible que los hubiesen vendido. Pero el día antes, yo después apliqué una beca para poder estudiar los papeles, la beca Fulbright, que la dan la propia universidad, para que estudies en las distintas colecciones que tienen. Para esto, que son los escritores latinoamericanos, fueron 2. Y bueno, entonces pude ir, te pagan para que puedas ir, alojamiento, pasaje, etcétera. Y fui a fin de año, fui en septiembre del 2018, entonces. Y el día antes fui, a la librería y hablé con Álvaro Rizzo y él me confirmó que había hecho la venta. Y claro, pero él no los tenía en su poder, ¿alguien se los dio? Sí, el sobrino. El sobrino. Nietos, que es Funes, Leandro Funes. Bien, y Leandro Funes, el señor Leandro Funes, obviamente que fue el que finalmente, el heredero de todos los otros bienes materiales de IDEA, me imagino, es una obviedad lo que voy a preguntar, ¿no? Pero para dejarlo clarísimo, tenía clarísimo que los documentos y papeles de IDEA iban a ti para su administración y que no podían ser comercializados de ende. Por ende, ¿no? O sea, eso, por lo menos no por él. Claro, porque eso está en el testamento, pero además en la sucesión que se le otorgan a él, al final el juez pone, ténganse, no recuerdo ahora la frase exacta, se le declara heredero universal, pero teniendo en cuenta las disposiciones sobre su obra del testamento. Bien, entonces uno entiende rápidamente que esa lo que yo y es mis ilegal. Abogados, ¿verdad? Entendemos que la venta fue ilegal. Ilegal. Es ilegal. Bueno, ¿en qué instancia estás, Ana Inés? ¿Estás con abogados? ¿Estás con un juicio? Lamentablemente. Lamentablemente, a nadie le gusta estar en esas instancias. Mis abogados, pero bueno, le mandamos un saludo a los abogados. ¿En qué instancia estás? Bueno, hay 2 denuncias sobre esto. Hay una denuncia en la Comisión del Patrimonio, que en 2010 había nombrado ese archivo, y hay también una denuncia penal en la justicia.
Tú me decías que los papeles, todos los documentos de IDEA han sido declarados patrimonio, ¿verdad? Histórico de nuestro país. ¿No debería, digamos, pregunto, el Estado o la Comisión de Patrimonio también, digamos, a su vez... sí, hay dos cosas, porque por un lado es eso. O el juicio o la intervención. Si se declaró un monumento histórico, bueno, está inhibido. Y hay incluso, me dijeron ahora otra gente que me vino a hablar, que hay un registro en que se dice cuáles son los bienes que están inhibidos de poder vender, salir del país. Pero además hay una ley de la 10.040, bueno, es la ley de creación, de una ley del 71, que prohíbe la salida al exterior de cualquier manuscrito histórico, literario, dice, de cualquier época. Y bueno, para eso también se hizo la denuncia. ¿Y has recibido un apoyo concreto por parte del Estado, del Ministerio de Cultura, de la Comisión de Patrimonio, de quienes están involucrados? Ahora sí señales y estoy buscando y estoy obteniendo ya entrevistas para, bueno, con la Comisión de Patrimonio muy próximamente, y se me ha manifestado preocupación, sí, por el tema y apoyo. Claro, porque vos has que canalizar. Sí, has declarado en los 2 artículos periodísticos que publicaste y en las diversas entrevistas que has dado que te has sentido muy sola. Sí, bueno, realmente. Sí. Sí, porque además ha habido porque además es de interés nacional. Una necesidad de sacarme del medio, y entonces por maneras realmente como un acoso he padecido. Pero cuando yo pido digamos, el apoyo del Estado, una acción del Estado, es porque esto no es un problema entre yo y el heredero, ¿verdad? Esto es un problema de patrimonio nacional. Exacto. Y así como yo siento que estoy representando a IDEA cuando hago estas acciones, me parece que el Estado también nos representa a todos nosotros. Y creo que eso ha sido una gran pérdida, porque IDEA pudo haber vendido esos papeles en vida. Hoy lo decíamos, nunca lo hubiera hecho, nunca quiso. No, nunca quiso. Y se preocupó tanto, y además, bueno, también por su ideología. Ella era muy antiimperialista y muy anti-ya, que en los poemas se ve. Otros escritores optan, no sienten eso y los venden, pero en el caso de ella fue una traición. Pero además, digo, es una cosa que, bueno, que ella quiso dejarla, que estuviese aquí, el lugar es el Uruguay, entonces, Sí, hay cuestiones que tienen que ver con lo legal y otros que tienen que ver con el deseo de IDEA. Bueno, sí, pero bueno, el deseo se manifiesta en el testamento. Pero por otro lado, creo que es una cosa que el Estado debe tomar. Debe tomar porque es una cosa que se siente que hay que defenderla. Bien. Y bueno, yo espero. Esperas más apoyo. Ana Inés, muchas gracias por la nota. La verdad que es un tema que nos debería importar a todos, porque como decís, es de todos los uruguayos, es patrimonio de nuestro país. Muchas gracias, la seguimos cuando tengas novedades. Hacemos una tanda, agradecemos a Mario Jacob que nos permitió usar las imágenes de su película IDEA para vestir esta nota. Gracias, Mario.